Nuestro siguiente invitado es el asambleísta del Partido Social Cristiano, Otto Vera. Buen día, asambleísta. Le saluda Juan Javier Benedetti. Según lo que usted ha podido verificar, ¿cuáles eran las instrucciones que debía acatar Lenín Rogel, asambleísta de su bancada, en la sesión del lunes de la Comisión de Fiscalización? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Estamos siempre a la orden. Creo que tenemos la obligación como asambleístas de poder rendir nuestras versiones ante la opinión pública e importantes medios de comunicación. Efectivamente, nosotros como bloque del Partido Social Cristiano ya teníamos un acuerdo. ¿Y cuál era el acuerdo? Que no es que es una imposición, no es que es la intención de un caudillo o de un jefe, no. Es un acuerdo que hicimos nosotros luego de un análisis profundo cuando el juez, desde primera instancia, el juez constitucional que acogió el pedido de acción de protección de la legisladora Inés Alarcón con la finalidad, el oficialismo, de poder meter en cola de la agenda de los juicios políticos a 3 juicios de señores ex asambleístas del expresidente Lasso. Entonces, ¿qué ocurre? Esos juicios políticos habían sido archivados. Nosotros votamos por el archivo porque sabíamos que no tenían todos los elementos de forma. Y luego, a través de esta acción de protección, se nos quiere obligar a la Asamblea Nacional a retomar la sustanciación de estos juicios políticos, cuando hay una sentencia de la Corte, que es el máximo organismo en temas constitucionales, que está por sobre cualquier decisión de primera instancia de cualquier juez constitucional, y que dice claramente que ninguna función del Estado puede interferir en las acciones de fiscalización que emprende el legislativo. Por tanto, es espuria el dictamen del juez, o la sentencia del juez, que nos quiere obligar a retomar juicios políticos cuando eso claramente tiene un solo indicio o un solo impulso, que es el tratar de poner en cola esos juicios para tratar de retrasar los procesos de fiscalización que están llevándose a cabo en contra de actuales funcionarios del gobierno de la República. Así que, ¿qué ocurre? El asambleísta Rogel, que era parte de nuestra bancada, que ha sido separado por parte del organismo competente de nuestro bloque, de nuestro partido, votó en contra de lo que nosotros ya habíamos acordado y que habíamos analizado. Es decir, ellos en la Comisión de Fiscalización aceptaron que poner otra vez en carrera esos juicios políticos que ya habían sido archivados. Cuando, y hay que ser bien claro, ningún asambleísta ni ninguna comisión puede estar en contra de las decisiones ya legítimamente tomadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y el Pleno de la Asamblea, días atrás, ya había decidido rechazar y condenar la actitud de este juez de primera instancia, asimismo como interponer otras acciones judiciales, y adicionalmente a aquello, como tercer punto, la Asamblea autorizó al presidente de nuestra institución para que haga una consulta a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional nos diga qué es lo que vale, la sentencia del juez de primera instancia o tu sentencia. Así que nosotros estamos esperando aquello. Una vez que se dé a conocer esto, seguramente habrán algunos procesos disciplinarios dentro de la Asamblea Nacional, porque ningún legislador, repito, ni ninguna comisión puede estar en contra de las decisiones legítimamente tomadas por el Pleno. Asambleísta, era muy buena la pregunta que hizo Juan Javier, porque hay mucha confusión, la gente no entiende con claridad qué es lo que sucedió allí en la Asamblea, especialmente pues en la Comisión de Fiscalización. Usted ya lo ha expresado, y mi pregunta va más bien en este aspecto aclaratorio, porque a la postre usted habla de temas de procedimiento y por supuesto el hecho de la participación de la justicia dentro de las decisiones que tiene la Asamblea. Pero como el centro de todo, en el centro estaba el juicio en contra de la señora fiscal, por ahí había la confusión y se pensaba que estaban los socialcristianos en contra de lo que finalmente se dio ayer por parte del Pleno. Esto es, el archivo de los juicios en contra de la señora Diana Salazar. Siempre habían manifestado ustedes en el Partido Social Cristiano que no iban a votar en contra de la señora fiscal.
lo mantuvieron y lograron lo que lograron ayer para bien de todos los ecuatorianos que queremos que continúe en ese proceso fiscalizador la señora fiscal, sin temor y sin favor. De tal manera que lo que quería es que precisamente se aclare este aspecto por la confusión. La gente no entiende los procedimientos legislativos. Bueno, primero, y yo creo que en ese sentido la ciudadanía lo que siempre tuvo claro, y quizá por eso es que había esa información, esa incertidumbre, el Partido Social Cristiano siempre dijo no al juicio político en contra de la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación. Dijimos que no íbamos a provocar una censura, una destitución, y si había la posibilidad de archivarlo, desde luego que íbamos a estar nosotros para poder brindar nuestro contingente. ¿Qué pasó en el segundo punto del orden del día de la Comisión de Fiscalización llevada a cabo el día lunes 9 de septiembre a las 9 de la noche? El segundo punto del orden del día era justamente conocer y resolver sobre los juicios políticos en contra de la doctora Salazar. ¿Qué ocurrió? Lamentablemente los juicios políticos fueron tratados extemporáneamente. ¿Qué significa extemporáneo? Que de acuerdo a la ley y a nuestros reglamentos, todo juicio político, una vez que llega a la Comisión de Fiscalización, este organismo tiene que sustanciar su conocimiento y su calificación o archivo dentro de los 5 días desde que recibieron el proceso. ¿Cuándo culminaban esos 5 días? Justamente el 9 de septiembre. ¿A qué hora? 12 de la noche. La sesión fue convocada para las 9 de la noche. Se alargó, se extendió, se incidentó la sesión y finalmente terminan tomándose decisiones luego de la fecha por la cual la ley da competencia a esta comisión de fiscalización para que pueda actuar. Repito, ¿cuáles son el margen de actuación? Conocer el procedimiento, los procesos de fiscalización, uno o varios, y segundo, calificarlos o archivarlos. Si los califica, tienen que emprenderse toda la sustanciación y todos los procedimientos, los debates internos, presentación de pruebas, cargo, descargo, etcétera, ¿no? Y luego al pleno. Pero si se archiva, el proceso se informa y luego pasa al pleno para que el pleno se pronuncie sobre el archivo. Pero ¿qué ocurre? Primero, actuó extemporáneamente la Comisión de Fiscalización. Y segundo, las decisiones que se tomaron, tratando de un poco entender el espíritu de las decisiones que se tomaron en la Comisión de Fiscalización, era tratar de archivar los juicios. Pero no se los hizo correctamente. ¿Por qué? Porque el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, ordenó a la comisión que antes de calificar los juicios o archivarlos, tenía que unificarlos, porque la ley dice que cuando son juicios diferentes para una misma persona, tiene que archivar, tiene que acumulárselos por el sentido del derecho a la defensa que debe tener el interpelado. Entonces, ¿qué ocurrió? No se hizo eso en la comisión. Lo primero que se hizo fue tomar como que son 2 juicios separados y tratar de calificar uno de los juicios. Se votó por la calificación de uno de los juicios y no alcanzó, por tanto se archivó. Cuando se dan cuenta que la orden del CAL era acumular primero los juicios, o sea, unificarlos, quisieron hacerlo y promovieron una acumulación de los juicios políticos. Pero ¿qué ocurre? La acumulación ya no cabía porque uno de los juicios políticos en teoría ya había sido archivado. Y peor, cuando se dieron cuenta de que ese segundo error habían cometido, intentaron archivar los 2 juicios políticos. Es decir, un conjunto o una serie de pasos no fundamentados de infracciones dentro del procedimiento parlamentario que provocaron en una ilegalidad en las actuaciones, más allá de que ya no eran competentes para poder actuar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el Partido Social Cristiano siempre hemos estado, como dije hace un instante, en favor y apoyar a la doctora Salazar, en contra de su censura y destitución. Decidimos analizar lo que pasó dentro del seno de esa comisión e identificamos estos 2 temas que yo le decía. Primero, actuó extemporáneamente, por tanto no tenía facultades para actuar. Y segundo, las decisiones que tomaron eran espurias. ¿Qué propusimos ayer? Y eso fue, desde luego de un consenso en mi bloque. Yo fui el ponente, fui el designado dentro del bloque para poder hacer nuestra ponencia. Solicitamos un cambio del orden del día para poder analizar y resolver respecto de la caducidad de los tiempos sobre los cuales la Comisión de Fiscalización tenía competencia para actuar. Y así lo hicimos. El Pleno de la Asamblea nos dio los votos para poder tratar el tema y finalmente se acogió nuestra propuesta de resolución que en primera instancia tenía, primero, anular lo actuado por la Comisión de Fiscalización por
porque no tenía o carece de eficacia jurídica al no estar dentro de los tiempos en los cuales ellos tenían competencia. Segundo, abocar conocimiento de los juicios políticos. Tercero, unificar los juicios políticos. Y cuarto, archivar los juicios políticos. Así que eso recibió el respaldo, más allá de la intención y las posturas de otras bancadas. Unos fueron frontales, dieron a conocer sus puntos de vista a favor, en contra de los juicios políticos, pero finalmente recibimos cerca de 76 votos que dieron como consecuencia el hecho de que finalmente se archiven definitivamente estos juicios políticos en contra de la doctora Diana Salazar. Otto, ¿cómo estás? Andrés Ortiz te saluda. Andresito, ¿cómo le va? Tenerte aquí en Radio Centro, como siempre, un placer tenerte. Con relación a tu comentario, efectivamente existe la sentencia 122-JC23, en donde la Corte Constitucional se pronunció que justamente estos actos administrativos pues no pueden ser sujetos de revisión cuando se trata de temas políticos o de juicios políticos con relación a la Asamblea Nacional. No obstante, hay criterios, como tú sabes, pues cuando hay dos abogados hay tres opiniones. Hay criterios pues muy valiosos de gente que yo sigo en internet y dicen que, por ejemplo, no cabe el seguimiento de una decisión en la que la parte resolutiva no tiene medida de reparación integral, o que tampoco existe la acción de incumplimiento, porque obviamente la Asamblea no está como parte procesal en este de aquí, ni se puede aplicar como un precedente porque lo otro fue una medida cautelar. Pero indistintamente de eso, estrictamente en derecho, aquí lo que cabe es una apelación de esta acción de protección, ¿verdad? Exacto. Y si es que se llega a ganar o perder, indistintamente de eso, esto va a llegar sí o sí a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Eso sería lo ideal, porque yo entiendo que ustedes como asambleístas pues no pueden estar sujetos a este vaivén de que un juez de primera instancia pues puede entrar a tomar decisiones en la Asamblea Nacional. Pero más allá de la decisión que han tomado respecto a este tema, me imagino que ya se han activado todas las alarmas para comparecer en la apelación. ¿Qué se sabe de esta apelación? Lo que se sabe es que este juez de primera instancia, la Asamblea de una u otra forma ha tenido que cumplir el fallo, la Comisión de Fiscalización ha suspendido el juicio a Mónica Palencia. En definitiva, pues las acciones constitucionales pues se tienen que cumplir de manera inmediata. Y bajo pena de destitución de la Corte Constitucional si no se acata un fallo. ¿Cómo están manejando esa dinámica? Me imagino que eso lo maneja la Presidencia y la Asamblea, pero obviamente la idea, me imagino, de ustedes como asambleístas es que esta sentencia sea revocada en la instancia correspondiente, que sería en la Corte Provincial. Efectivamente, estimado Andrés, tienes muchísima razón en toda la argumentación que estás dando a conocer. Independientemente de que sea una decisión equivocada, espuria, como se la ha mencionado dentro de la Asamblea Nacional, la decisión del juez de primera instancia de poner en consideración, obligarnos a retomar estos juicios políticos que ya habían sido archivados, igual nosotros tenemos que cumplir lo que demanda el procedimiento, sobre todo dentro de estas acciones constitucionales. Así que lo que nosotros estamos haciendo es la apelación correspondiente. Hemos también pedido una medida, hemos pedido la aclaración para que eso nos sirva de base para las diferentes instancias, pero independientemente de aquello, no, la Asamblea resolvió darle las facultades o autorizar al presidente de la Asamblea Nacional para que ejerza todas las acciones, dentro de lo cual está el hacer una consulta a la Corte Constitucional, independientemente del proceso como tal, de la acción de protección. Nosotros estamos haciendo una consulta en paralelo, ¿no? Independientemente de todas las acciones intermedias que podemos hacer, que la apelación, que la acción extraordinaria de protección. Sí, está bien todo eso, pero independientemente estamos haciendo una consulta, porque, es decir, para nosotros es inaudito que el juez de primera instancia, sabiendo que no puede, digamos, interferir en estos procesos de fiscalización, lo hace. Por tanto, nosotros queremos ganar un poco de tiempo haciendo esta consulta y esperemos que esa consulta se dé lo más rápido posible para con eso nosotros poder, obviamente a través de los abogados de la legislatura, ejercer toda acción que permita a nosotros defender las atribuciones que constitucionalmente se nos ha conferido a través del pueblo ecuatoriano. Agradecemos a la asambleísta Otto Vera por esta entrevista. Muchísimas gracias.